Después de la charla de Mauricio, con la que estoy plenamente de acuerdo, especialmente con el último punto que decía, dejar un hueco a los operadores de TDT, me gustaría exponeros dónde vemos nosotros dónde está la TDT hoy por hoy. Y no es una opinión personal, sino que creo que es una opinión bastante colegiada entre todos los que somos asociados a este impulso. En cuanto a datos, la penetración de la TDT hoy, a octubre de 2006, recientemente se ha hecho una encuesta pre-campaña publicitaria de la gran campaña que ha lanzado Impulsa en desarrollo de la TDT, en donde hemos hecho 750 entrevistas y el resultado de las mismas es que el 24% de la población española recibe los canales de la TDT. El 24% incluye un 10% de los hogares que tienen cable e incluye también un 1,5% de los hogares que reciben ADSL, Imagenio. Sabemos los que estamos en el sector que existe un pequeño problema ahora que estamos negociando con los operadores de cable y a lo mejor a día de hoy ese porcentaje habría que variarlo dado que estamos en discusiones. Pero si todo se arreglara estaríamos hablando de un 24%. Por lo cual la TDT sí que podemos decir que empieza a ser una realidad. Pero también tenemos que decir que posiblemente es una realidad en que en lo que respecta a TDT puramente, descodificador y adaptador de TDT, nada más ha tenido hasta la fecha una respuesta del 14% de la población. O sea, del 24, el 14 ha comprado un adaptador o ha comprado un IDTV y el 11% restante ha suplido o ha entrado en la TDT fruto de sus plataformas de Imagenio o de cable. Aproximadamente hay un 20% de duplicaciones entre los tenedores de cable e Imagenio y los que además independientemente se han hecho a la TDT. Hay multitud de encuestas, hay multitud de datos. Yo creo que soy absolutamente neutral dando los datos que os doy y diciéndoos que el 14% aproximadamente ha comprado un adaptador y que aproximadamente un 10% más lo ven a través del cable. No tengo ninguna vocación publicitaria en este acto y en esta intervención. Son 15 millones de hogares, 15,7 millones de hogares, son, por tanto, estamos hablando de unos, no llega a 2,6, 2,7 millones de hogares, con lo cual eso compara mal con Italia y con Francia, que yo creo que han hecho más o menos un inicio similar al nuestro y que ya llevan más de 4 millones de adaptadores vendidos. Hemos tenido la ayuda inestimable en este proceso de La Sexta, que no sé si queriendo o sin querer, pues invitó a un proceso de digitalización por los mundiales de fútbol y hemos tenido quizás la ayuda inestimable también de unos fondos escasísimos públicos que en su primer año son algo relevantes, pero que a futuro son muy, muy relevantes. Tenemos un examen dentro de un mes y medio, un examen que son las primeras navidades de TDT, en donde yo soy pesimista y en donde tampoco me quiero adelantar, vamos a esperar un mes y medio, y vamos a valorar exactamente, ya una vez han pasado los early adopters de todas las tecnologías y han pasado, digamos, las fiestas del Mundial de junio, cuál es el ritmo de crecimiento. Italia, por ejemplo, Italia ha pasado las fiestas de la subvención del descodificador, que le llevó a vender 4 millones, 50% de ellos subvencionados de MHP, y desde que acabó esa fiesta, los crecimientos en adaptadores son casi insignificantes mensualmente. Por tanto, podemos estar viviendo una fotografía parecida a la italiana y a la de otros países. Las razones para el éxito o el fracaso, porque el 25% suena a éxito, pero por eso lo he querido desgranar para que tengamos una valoración correcta, pues yo diría la primera y más importante, un insuficiente liderazgo de la administración. Y creo que soy generoso al decir insuficiente. Creo que algunos podrían decir apenas existente apoyo de la administración. Realmente la administración ha apoyado este primer año con 9 millones de euros y los otros 9 millones de euros lo han aportado 9, digamos, asociados en donde estamos, los que están aquí en UTECA, más la Forta, la Televisión Española y Abertis. Creo que 18 millones de euros es una cifra de risa para todos. Estamos hablando que distintas cifras en el sector se han barajado, hablan de no menos de 1.000 millones de euros el coste de la digitalización. Por tanto, empezar el primer año con 9 por parte de la administración me parece, desde luego, cuanto menos lento. La administración podría haber hecho otra cosa que aportar dinero, que es homogeneizar y unificar y exigir a los fabricantes de televisión que se acabó la producción analógica. En Estados Unidos,
donde la carrera digital es mucho menos importante que en Europa, en el 2004 la FCC prohibió a los fabricantes fabricar cualquier tipo de receptor que no fuera dual. Nosotros, hoy en el 2006, 14 misivas después, a la Administración todavía tenemos problemas para, de alguna manera, mandatar un proceso que ya está iniciado por ellos. Ha habido otros países que han hecho planes Renove, que han hecho subvenciones de alguna forma a la andenización. Aquí no ha habido absolutamente nada, ni tampoco se espera nada de momento. No tenemos un plan de apagón, no existe un plan de apagón. Se habla en redes, se habla de que Soria algún día, pero no sabemos exactamente ni qué día, ni cómo, ni de qué manera, ni qué presupuestos. De hecho, lo lanza Redes, y Redes lo lanza no con la vocación de TDT, lo lanza con la vocación de introducir algunos servicios administrativos. Se sirve de la digital para los servicios administrativos y por eso estamos dentro de la fiesta, si no, no estaríamos dentro de la fiesta. Con lo cual, yo creo que muy insuficiente el apoyo de la Administración y esperamos que poco a poco podamos concienciar. En donde somos sobresalientes, ningún país nos gana, es en cobertura. Somos los mejores. Llegamos al 80%, en breve al 85% y en más breve al 90%. Yo recomendaría al presidente de UTECA que invitase a Vertis a participar con nosotros porque son los reyes del lobby, son los mejores. Han conseguido tener la mayor cobertura, el más exhaustivo plan de cobertura que existe en Europa, con el más incipiente, digamos, de los procesos de TDT. El Reino Unido llega al 72% de algunos múltiples de cobertura y al 82% en el otro. El 72% de la población del Reino Unido ve ya la TDT. En España, el 15% o el 14%, como he dicho antes, a través del adaptador, y estamos ya en el 80% de cobertura y nos han jadeado y nos han puesto hitos intermedios para que los cumplamos inmediatamente. Con lo cual, fenomenal en cobertura. Impulsa. Impulsa es una asociación, que he hablado antes de ella, y es una asociación que tiene el ánimo de llevarnos a la TDT. Y nos hemos juntado 9, que somos, digamos, 9 amigos, pero que hablamos casi todos distinto idioma. Y por tanto, entre la Constitución, entre las políticas y entre los pocos fondos aportados, realmente se ha hecho un éxito desde el punto de vista de las herramientas que teníamos, pero seguro que insuficiente. Es extraordinario que exista una asociación que impulse la TDT y que la Administración no participe en ella, sino que simbólicamente ande una limosna. Es absolutamente extraordinario. Indudablemente marca los ritmos de desarrollo de la TDT. Las mediciones sobre la TDT. Las mediciones son importantes. Mauricio decía antes que evidentemente tenemos que dejar algún hueco al sector, tenemos que dejar vivir a aquellos operadores nuevos que nacen. Los operadores nuevos se reivindican con audiencias y esas audiencias son vendidas a anunciantes. Y hoy por hoy las mediciones son casi inexistentes. Hemos hablado de un 24% de la población que puede recibir la TDT y estamos midiendo que un 3,4% la ven. Del 24 que la tienen en casa, un 3,4. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un adaptador en casa o tienen un sintonizador digital directamente, una televisión IDTV, pero una vez lo tienes, ya no puede ser analógico. Realmente es una incomodidad, lo contrario. También acepto el hecho de que algunos tienen el zapper y les incomoda entenderlo, pero del 24 que lo pueden ver al 3,5 me parece que la lectura se queda corta. Ojo, no estoy diciendo que tengan que ver más B o NET. Pueden ver Antena 3 y Telecinco y tantos canales como ellos quieran distintos, pero a través de TDT está también contabilizado. 3,5 sobre un 24 me parece una cifra de risa. Además, los señores de Sofres están siguiendo las mediciones a través de los estudios de GM. Los estudios de GM, primero porque son 3 estudios y por tanto no responden a la celeridad de un proceso como es la TDT. Y segundo, porque el EGM hace 2 preguntas simbólicas al respecto de la TDT, no son respuesta a la real penetración que hay de TDT. Y por tanto, los audímetros o la proporción de audímetros que se posicionan en hogares para medir las funciones de la TDT son absolutamente insatisfactorias. Déjenme que les ponga en números lo que está ocurriendo. Como ustedes saben, Sofres tiene 3.500 audímetros midiendo, digamos, las evoluciones de audiencias de la televisión en este país. De esos 3.500 audímetros, 300 más programados para la televisión local, que no contabilizo, 3.500, Sofres reconoce, en su última lectura evolucionada sobre la segunda lectura de GM, reconoce aproximadamente unas
penetraciones en torno al 9,5 o 9,6%. Lo cual quiere decir que de esos 3.500 audímetros ha cogido, vamos a redondear al 10%, 350 hogares y les ha metido, en aquellos que tengan DDT evidentemente, el audímetro para ver qué ven. Claro, si el resultado es, ya de entrada sabemos que esos hogares están de alguna manera identificando un 3,5% sobre audiencia total, quiere decir que de esos 350 audímetros hay 200, dos terceras partes, 240 y pico, que están apagados permanentemente. Si no, tendrían que dar más audiencia de TDT. Con lo cual, realmente hay 120 y pico audímetros midiendo la TDT. De esos 120 y pico audímetros, aquí todos somos entendidos, el máximo rating en televisión se alcanza en prime time llegando al 40%. El rating medio de televisión viene a ser en torno a un 16-17%. Lo cual quiere decir que durante el día, durante las 24 horas, esos 120 audímetros de Sofres están aproximadamente midiendo con unos 25 audímetros máximo los consumos que esos 25 hogares hacen sobre los 12 canales de TDT más los analógicos que se hacen en simulcast. Bueno, el dato que resulte es inexacto cuanto menos. Por tanto, hay que mejorar esto. Y creo que eso nos costaría menos hacerlo y debemos hacerlo la parte del sector privado. Luego también, indudablemente, los operadores de televisión tenemos culpa. Pero tenemos culpa, y yo creo que es una culpa justificada. Me explico. El proceso de la TDT es una decisión unilateral de la Administración. Ni Antena 3, ni Telecinco, ni la 4, ni la Sexta han pedido la TDT. Ninguno de ellos en ningún foro jamás se apresuró a pedir este sistema. Es una evolución tecnológica, es una comodidad para la población, es una mejora, es una optimización del espectro, pero para la Administración, y por tanto, yo si fuera cualquiera de mis homónimos, no haría absolutamente nada más que no remar en contra de la TDT. Segundo, la TDT aporta con seguridad más gastos y menos ingresos, con absoluta certeza. Y por tanto, ya quitando el hecho de que yo además, como operador analógico, no lo he pedido, si además no me aporta nada, no voy a apoyarlo bajo ningún concepto. No obstante, lo dicho, entre todos nosotros nos gastamos casi 110, 120 millones de euros al año. Nos gastamos el 50% en transporte, en, digamos, aspectos técnicos dominados por Abertis, y el otro 50% en hacer nuestros pinitos en parrilla, que es aproximadamente 15 veces más que lo que se gasta la Administración. Por tanto, si la Administración quisiera hacer un reparto equitativo, debería poner 120 millones de euros, nosotros mantenemos los 120 y iríamos empatados. Creo que todo lo que he dicho se va a evidenciar más después de la campaña de Navidad y por tanto, pues tendremos que apretar las clavijas donde tengamos que apretarlas y todos queremos y pensamos que es en la Administración. Querría hablarles de otros países, pinceladas muy rápidas, rapidísimas por lo que me dice Jorge. He dicho antes, ya he mencionado algunos casos. Recientemente Italia, me ha llegado esta mañana un fax en donde la Administración se ha comprometido a invertir 120 millones de euros para los próximos 3 ejercicios, después de haber invertido un 50% de subvención en MHP para 4 millones de descodificadores, que realmente han sido 2 los que ha subvencionado. Con lo cual ya Italia gana a España como 25-0. He dicho antes que el Reino Unido es el exponente de la TDT, lleva un 72% más o menos de penetración de hogar. Ha empezado ya sus apagones, sus pruebas pilotos de apagón. Tiene perfectamente planificado todo el apagón en el Reino Unido. Hasta el punto de que Londres, que es la última comarca que se va a apagar, está planificada para el primer semestre del 2012. España quiere apagar en el 2010 y no tenemos planificado ni Soria. Por tanto, o nos apretamos o realmente no llegamos. Alemania y Suecia son un tiro, ambas por similares motivos. Ambas tienen una penetración de cable y de satélite muy importante, que hace que la penetración de la TDT sea muy rápida y muy eficaz. El apoyo en venta de descodificadores no es tan necesario. Por tanto, son dos países de éxito debido a distintos motivos. Francia e Italia son muy similares a nosotros. Francia tiene unos problemas de cobertura brutales porque está en el centro de Europa y comparte, digamos, espectro con un montón de vecinos. Francia llega al 65% de la población de cobertura, mientras que España estamos en el 80%. No obstante, Francia ha vendido 4 millones de descodificadores y España ha vendido 2,5. Italia
yo creo que juega un poco a la TDT un poco parecido a España, por impulso, pero de una manera mucho más generosa. Y he dicho que las cifras que se han aportado son muy importantes con respecto a España. Pero Italia sigue poniéndose pruebas y exámenes que fallan una y otra vez. Los apagones piloto, los apagones regionales, todo es incumplido una y otra vez. Y por tanto más a la imagen y semejanza de lo español y de lo latino. Si ponemos un plan de switch over, indudablemente tendremos que hacer lo posible para que se cumpla, porque si no hace casi el doble de daño que no ponerlo. Soluciones a todo esto. Aparte de la implicación de la administración, que yo creo que es realmente importante, yo creo que el proceso de digitalización lleva, como he dicho, 1.000 millones de coste aproximadamente si fuéramos a machear todos los hogares y a darles antenización y a darles un adaptador a cada receptor. En España hay 36 millones de receptores, por tanto a 20 euros, que podría ser de coste mínimo, estaríamos hablando de 720 millones de euros, más 300 de antenización, ponemos 1.000 millones, cerramos, cambiamos la televisión, que sería un proceso, digamos, desde un punto de vista burocrático muy tedioso y muy largo, pero en cuanto a coste económico podríamos hablar de eso y dejaríamos las televisiones a todo el mundo igual y todo el mundo feliz. Yo creo que todos tenemos, de la administración, la vocación de implicar al ciudadano en este proceso. Hay gracias que aportar, hay canales nuevos, hay realmente otros servicios nuevos que pueden hacer los servicios de pago acompañando la televisión también, y por tanto podemos invitar a la población que ya ha contestado, a que nos ayuden a cofinanciar este proceso. Eso es lo que buscamos. No obstante, si la población no diera mayor respuesta, alguien tendría que pagar finalmente la fiesta si se quiere pagar el analógico. Yo creo que el detonante de todo, y ahora sí que estoy haciendo un atajo terrible, Jorge, porque me salto 14 hojas, el detonante de todo es, y reconozco otros que he mencionado, es poner un plan de apagón, planificarlo bien, consultarlo, negociarlo y ponerlo en marcha. Hay que empezar a pagar para demostrar que apagamos. Empecemos levantando piedrecitas y acabaremos levantando toneladas. Pero no podemos seguir hablando y perdernos en teorías de quién paga esto y quién no paga esto. En el momento que apaguemos Soria, se desencadenan absolutamente todos los deberes que hay que hacer. ¿Quién hace la comunicación? ¿Quién paga a los desfavorecidos? ¿Quién paga a aquellas que no pueden cambiarse el televisor? ¿Quién no tiene antenizado? ¿Quién no tiene antenizado? Salen todas las preguntas. Es un estudio exhaustivo. Y además salen todas las respuestas, porque hay un plan realizado y la gente te comenta qué es lo que ha pasado. Yo animo a que seamos capaces en esta nueva vía de nuevo curso escolar a montarnos un plan de apagado serio y que lo llevemos a rajatabla, aunque sea menos ambicioso o más ambicioso que el 2010, que sea la que tenga que ser. Muchísimas gracias. Está claro que las ponencias han sido un poco negativas. ¿Estar contentos no estáis? Sobre todo tú has sido muy claro, que has estado muy bien, sin pelos en la lengua. Pero ¿qué podemos darle? ¿Qué mensaje se le puede dar al anunciante ahora? ¿Puede confiar en la TDT? ¿Tiene que esperar un poco más a que todo esto se resuelva, lo que habéis planteado aquí? ¿O cómo podemos animar al anunciante español a tirarse por la TDT? El anunciante tiene que valorar dos cosas, yo creo. Una, que a pesar de haberlo hecho todo peor de lo que teníamos que haberlo hecho, el 25% claro, se puede ver, el 25% de este país, uno de cada cuatro se puede ver. Lo has dicho muy bien, sí. A pesar de todo. Y dos, que yo creo que realmente las bases, que siempre cuesta mucho construir las bases de la TDT, el número de canales en emisión, realmente todos los lazos, relaciones, constitución de asociación, las relaciones con la administración están ya hechas, realizadas. Así que tú crees que se puede ser optimista con el tiempo, que esto se va a arreglar. Realmente, si la administración... Tenéis aquí la ministra, ¿no? Vamos a tener la ministra, se supone que servirá... Bueno, no es la ministra del ramo, pero ya, es verdad que es un poquito... ¿no? Ya. Coge la ministra de Cultura que no coge tanto. Ya, entiendo. Pero el otro no ha querido venir, el otro. Lo que es triste es que otros países sí que están haciendo un esfuerzo mucho mayor y que España ha manifestado a través de su administración y de sus portavoces un enorme entusiasmo con la TDT, le da una relevancia de prioridad 1. Sí, hemos apostado muy fuerte, pero luego... En cambio, en lo económico y en mujer liderazgo, pues no lo demuestra. ¿No creéis que tiene que ver un poquito también la oferta? Tú lo has tocado muy suavemente, porque es verdad que estáis ahí todos sentados y no vais a tirar los pies al propio tejado, pero ¿no crees que la oferta es un poco, que no es lo que esperaba el consumidor, el espectador, que es un poquito más de lo mismo, aunque sea en TDT? Pues pregunto, posiblemente la oferta tiene que estar, indudablemente tiene que ser mejor. Evolucionar, está claro. Pero lo que se consume hoy por hoy en recursos económicos en la industria son 120 millones de euros anuales, con un retorno publicitario que yo creo que debe estar entre 6 y 10 millones de euros, con lo cual hay un déficit de la TDT de en torno a unos 100 millones de euros anuales.
Con lo cual, decirle a alguien que está perdiendo 100 millones, que es el sector privado, que todavía eche más leña a la caldera, dices, hombre, no me parece justo. Es decir, yo he mostrado que yo he puesto ya, digamos, una parte del esfuerzo, ahora, ¿por qué no te parece a ti, administración, que ponga la otra parte? Lo que no habéis hablado es del fenómeno de YouTube, que es el portal este de los vídeos, ¿no? Que sabes cuál es, ¿no? Sí, YouTube.com, que es increíble, que acaban de pagar 1,6 billones de dólares. Ese fenómeno nos preocupa un poquito, que cada vez más gente vea lo que ella quiere ver. Pues yo quiero ver algo sobre elefantes y pongo eso. Quiero ver algo de no sé quién. Eso o quiero ver televisión ya. Existe en televisión, se llama PVR. Ah, bueno, sí, el disco duro. Video recorder, disco duro, sí, también. Que lo tenemos más demoledor. Porque YouTube captura una serie de vídeos, mientras que el PVR captura todo y lo ves sin publicidad. Pero eso no se ha tocado aquí en esta ponencia, no se ha tocado nada en las ponencias. Digamos que en otras ponencias de otros años se ha mencionado. Es decir, el personal video recorder tiene que ser regulado. Lo que puede hacer es utilizar los contenidos nuestros y luego poner publicidad suya. Eso no está justificado. Yo creo que todas las fórmulas de televisión, si son justas, la serie es rigurosa, la reglamentación que haya, son bienvenidas. Lo que no puede ser es usuradores de contenido que no pasan por ventanilla. Porque lo mismo nos dicen los artistas por las entidades de gestión. YouTube es pirata, YouTube es hay mucho pirateo. Pero YouTube hace menos daño, porque YouTube es, si me permites, son clips, son pequeños clips. Sí. La televisión cada vez es una forma distinta de ver algo. Bueno, le quitar horas a la tele, porque te sientes delante del ordenador, no delante de tu emisora. Ese no es un problema. Yo creo que YouTube Buenos días, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Azteca por pedirme hablar de este tema. Como soy el enemigo de las causas perdidas, quiero avisar que yo soy bastante pesado y no me he explicado en mi vida más de 15 minutos, por lo cual haré lo posible por hablar de este tema en ese periodo de tiempo, pero lo veo. Y quiero hablar primero de qué es ese nuevo escenario en cuanto a la medición de audiencias, para después hablar de ese nuevo escenario, qué medimos y qué no medimos, y hacer unas cuantas propuestas al respecto. En 1996, en el principio de los tiempos, se podían elegir entre 6 canales, y eso todos somos conscientes de que ha cambiado enormemente. Igual que somos conscientes de que no pasa. Este nuevo escenario, de todas formas, no es que sea más complicado, y yo creo que lo que ha ocurrido no es simplemente de que haya muchos más canales ahora. De hecho, ahora visibles, por lo menos en más de 2 municipios españoles, hay del orden de 357 canales, aparte de muchos otros puramente municipales. La complejidad del nuevo escenario es mucho mayor. Además de muchos más canales, esos canales se pueden ver a través de sistemas de distribución distintos. Se pueden ver en unos hogares equipados con una cacharrería, con una variedad de aparatos y de dispositivos para disfrutar tremendamente de esos programas. Las ventanas de programación se han enriquecido enormemente. Es un mismo programa que se puede ver en distintos momentos del tiempo. Un hogar digital, el 20% de audiencia es ya una leyenda urbana, eso no se consigue simplemente. Los hogares que tienen Digital Plus, ya un 30 y tantos % de la audiencia se reparte entre muchos otros canales, y solo los 20% se consigue en momentos concretos del tiempo por algunas y con eventos de programación muy particulares y muy singulares, casi solo en grandes eventos deportivos. Esa audiencia de los temáticos, además, se reparte en una infinidad de canales en los que la pelea ya no es por puntos de ser, la pelea es por décimas de ser, es por la existencia, por aparecer, digamos, reflejados en esos propios. Además, un poco abundando en lo que antes comentábamos, la televisión no se ve solo a través de la transmisión analógica terrestre. Desde 1997 se puede disfrutar la televisión a través del satélite digital, desde 1998 a través del cable, desde 1999 en tecnología digital terrestre. De hecho, las grandes cadenas analógicas están transmitiendo en televisión digital terrestre desde esa fecha, no desde diciembre del año pasado. La televisión por internet, la televisión por ADSL empezó en España a través de los sistemas de Telefónica en el año 2003, y en el año 2005 ya hemos tenido experiencias pilotos de
televisión por favor. Y se trataría de medir todo esto. Sofres reconoce que todo esto representa un 15% de cómo se ve la televisión hoy por hoy. Es decir, el 15% de la televisión que se ve en España, según Sofres, ya no se ve a través de transmisiones terrestres analógicas. Todos somos conscientes de que esto es una infravaloración de esa medición, un poco en aspectos como el que comentaba antes Andrés, relativo a la TDT, y cómo se podrían comentar para algunas de las plataformas de la, pero ya supone un 15%. Quizás lo más importante es que lo que sí que ha saltado por los aires es ese concepto de la familia unida, que ve la televisión unida, porque las familias, cada quien se ha ido a su cuarto, ha hecho de su capa un sayo, y a través de segundas televisiones y de los propios PDAs o de los móviles, de las videoconsolas, que en muchos casos son lectores de DVD, de los PVRs que ya bastantes hogares españoles se van comprando, y DVDs, de la propia transmisión, no solo la televisión por internet, sino la oferta que ya existe de contenidos audiovisuales en internet. Cada quien va buscando su consumo en el momento y de la manera que más le interesa. De hecho, quizás, y a mí me parece que es uno de los datos más importantes a tener en cuenta, el consumo individual de televisión en los últimos 10 años en un hogar analógico ha pasado de ser el 27% a ser ya el 42%. Y en los hogares digitales, prácticamente la mitad del tiempo que se ve la televisión son personas solas viendo el programa que están viendo ellos solos, y eso es muy distinto de lo que ocurría hace unos años y de la experiencia que podemos tener metidos todavía nosotros en la mesa de lo que es ver la televisión. Al mismo tiempo, pasando al tema de las ventanas de programación, por ejemplo, si alguien, he cogido el ejemplo de una película americana de éxito intermedio, Señales. En los datos que yo tenía disponibles, que son los de nuestra propia plataforma digital. Señales, si alguien quisiera valorar, no sé, un product placement en Señales, que lo ha visto, que es lo que ha ocurrido, y viera lo que ha ocurrido cuando se estrena en Canal Plus o cuando se ve en taquilla, tendría que perseguir Señales solo en Digital Plus, y no estoy hablando de otros sitios, por multitud de canales, momentos y pases. Solo en Digital Plus estuvo en taquilla durante unas semanas, en el 7 de agosto del 2003. Se dieron 45 pases en Canal Plus Cine empezando en mayo del 2004, 30 empezando en mayo del 2004 en Canal Plus, más los pases en el Canal Plus Time Shifted de 30 minutos más, que llevamos Canal Plus 30. Después estuvo en Televisión Española y luego en XN con 9 pases más en el 2006 en una tercera ventana de pago. Esto es, si uno acumula cómo se mide la audiencia de esa película, digamos, en esa plataforma. Pues esa película en esa plataforma tiene una audiencia de 1.300.000, que es algo así como 10, 20, 30 veces la máxima audiencia que jamás se hubiera reflejado de esa película en sí. Finalmente, medimos hogares principales. La televisión no se ve solo en los hogares principales. La televisión se ve en múltiples entornos de consumo. Si nos ponemos a contar, en España, además de los 15 millones de hogares principales, o de los 14.200.000, que ya son más, que tiene en principio como referencial Sofres, hay ya más de 3 millones de segundas residencias, hay más de 300.000 bares, hay unas 10.000 residencias y colectividades. Cada vez es más frecuente ver la televisión en lugares públicos a través de grandes pantallas urbanas. Y es muy corriente ir a ver cosas, juntarse en casa de amigos para ver la televisión. O tener invitados en casa, que también la ven. De hecho, y eso tiene un reflejo económico que luego comentaré, que es muy importante, los estudios coincidentales que hace la IMC vienen a decir que en media hay más de un 6% de personas adicionales a las que reflejan los paneles que están viendo la televisión. Finalmente son ya más de 1 millón los dispositivos móviles que son capaces de recibir la televisión y creciendo rápidamente. En resumen,
Cuando hablamos de nuevo entorno, o como yo entiendo el nuevo entorno, es mucho más que simplemente hablar de la aparición reciente de este nuevo resurgir de la televisión digital terrestre. Yo estoy hablando de esta suma de nuevos canales, nuevas formas de ver la televisión, de hogares absolutamente ocupados de otra manera y de esa primera revolución digital que ha ocurrido durante estos 10 años, en la que sin darnos cuenta han cambiado muchas cosas y han aparecido muchas cosas. Quizás lo que ha ocurrido es que hemos presenciado esa curva suave con la que suelen arrancar todos los grandes procesos de cambio. Quizás estamos abocados a una aceleración de estas tendencias según ya se van incorporando un poco a la vida económica personas que ya son nativas a este nuevo mundo digital. ¿Qué medimos y qué no medimos? Bueno, como buenos católicos, pues de la misa la media. Nosotros somos capaces en número de canales, en el 96 se medían 14 canales y medimos ya 86 canales, se miden 86 canales, pero hay 41 canales que de alguna forma se miden pero no están minutados y hay 230 canales que simplemente no están medidos. Obviamente son canales que tendrían en toda lógica audiencias pequeñas, pero la realidad de las cosas es que de un universo de 327 canales solo existen mediciones de 86. Los errores, los márgenes de error son absolutamente brutales cuando nos salimos de las grandes audiencias o las grandes cadenas comerciales. He cogido aquí el ejemplo de estos son datos de errores que te suministra Sofres, que dice con qué error te está dando el dato. Y estoy cogiendo un día que me parece interesante, porque un gran evento que fue la última carrera del campeonato del mundo de Fórmula 1, el domingo 22 de octubre, hace poco, que fue de las 7 a las 9 de la noche, y Telecinco tuvo una audiencia cercana al 60% en share, cercana a 9 millones en audiencia media, una gran audiencia. Eso se mide con bastante precisión, es decir, se puede afirmar con un 95% de confianza que esos 9 millones de audiencia, esos creo que fueron 8,6 millones de audiencia media de Telecinco, eran un más menos 4%. Pero esa misma hora, ese mismo día, Antena 3 Nova, que es uno de los canales, si no el que más visto, no sé si es Neox o Nova, de los canales de la TDT, según Sofres, tuvo la audiencia que tuvo. Pues esa audiencia, si uno inquiere en Sofres con qué margen de error se suministraba, era con el más menos 116%. Es decir, el dato que se suministraba era un dato que había tenido esta audiencia, pero que esa audiencia podía ser o cero o más cero. Pero si uno va a esto que hablamos de las audiencias secundarias y se pregunta, por ejemplo, Playhouse Disney, que es un canal que tenemos en nuestra plataforma, que está dirigido a los niños pequeños, desde contenidos preescolares, y por tanto la audiencia razonable, relevante ahí es de niños entre 4 y 7 años, y se mira cuál es el margen de error que tiene la audiencia que se ha reportado para ese segmento de ese canal. El margen de error es del más menos 179%. Es decir, que habría incluso como que es posible que hasta el canal estuviera absorbiendo niños, haciéndolos desaparecer de sus casas, o alternativamente que los multiplicara por 3. Es decir, estamos hablando de márgenes de error absolutamente fantásticos, tremendamente imprecisos, y en los que de hecho se ignoran datos públicos contrastados, habilitados, que se podrían utilizar.